Este quinto domingo del tiempo de la Cuaresma, la Iglesia a través de la liturgia de la palabra nos va recordando, nos va haciéndonos conciencia de este tiempo en el cual nosotros nos encontramos. Habíamos dicho cómo este tiempo cuaresmal se nos presenta como un camino en el cual tenemos a nuestro Señor en el horizonte. Cristo, que es la luz del mundo, cada vez nos acercamos a Él y esta luz se hace cada vez más intensa. Nos estamos acercando a la glorificación de nuestro Señor, a esa semana que nosotros conocemos como la Semana Santa, donde vamos a vivir la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero al mismo tiempo nosotros no podemos quedarnos solamente como meros espectadores, sino que también es una invitación a adentrarnos verdaderamente en los sentimientos de nuestro Señor, en los sentimientos de su pasión, de su muerte y también, por supuesto, de su resurrección, la cual todos queremos alcanzar y en la cual todos queremos gozar. El Evangelio de este domingo nos vamos a dar cuenta que es un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados a escuchar durante estos últimos domingos, que si nosotros pusiéramos a desglosarnos o analizar cada una de las partes, siendo el Evangelio tan rico, pues estaríamos hablando aquí de muchas cosas y por mucho tiempo. Pero en esta ocasión a mí me gustaría centrarme sobre todo en algo muy esencial, que creo que nos puede ayudar mucho en este tiempo de la Cuaresma en el cual nos encontramos. Y es sobre el encuentro con Jesús, el encuentro con nuestro Señor. El Evangelio que escuchamos este domingo es el Evangelio según San Juan y nos narra cómo cuando Jesús, habiendo subido a Jerusalén para la Pascua, pues muchas personas se habían enterado que estaba allí y habían escuchado o lo habían visto de las obras de Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice en el Evangelio? Que unos griegos se acercaron a Felipe y le rogaban diciéndole, queremos ver a Jesús. Ese era el deseo de los griegos, queremos ver a Jesús. Detengámonos un momento aquí, el encuentro con Jesús, el deseo de querer ver a Jesús, que es el deseo que tenemos todos nosotros como cristianos. Ese deseo que están teniendo ellos, estos griegos, es el deseo también de ver a Jesús de mucha gente hoy dentro de nuestra sociedad, que muchas veces quizás ni siquiera se dan cuenta que lo que están anhelando es ver a Jesús en esos vacíos que encuentran en su vida y buscando llenarlo en algunas cosas del mundo, nunca lo llenan, pero no se dan cuenta que a quien realmente buscan es a Dios. Es como nosotros también. Queremos constantemente encontrarnos con Jesús. Por eso estamos constantemente yendo al encuentro, a la misa o a distintas actividades que pues, nos ayudan a encontrarnos con Él. Es un deseo de nuestro corazón. Ya lo decía San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. O sea que el deseo de los griegos de querer ver a Jesús nos, también nos mete a nosotros en ese deseo propio de nosotros los cristianos y también del mundo, que quizás sin darse cuenta también buscan del Señor. Entonces vemos cómo le expresan esto a Felipe, que quieren ver a Jesús. Felipe se lo cuenta a Andrés y juntos van al Señor. Le dicen de estos griegos que quieren verlo y Jesús va a dar una respuesta larga. Esta respuesta de nuestro Señor parece en un primer momento que es un poco indiferente, un poco aislada, que nada tiene que ver con lo que se le está pidiendo. Porque pensémoslo un momento, si llegan con Jesús y le dicen, estos quieren verte, ¿cuál es lo normal que podría responder Jesús? Bueno, que los haga ir hacia Él, o bien Jesús va hacia ellos, o al menos decir, bueno, ¿qué necesitan? Pero en cambio, nuestro Señor dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y posteriormente nos hablará de su pasión, nos hablará de su muerte hasta llegar a la cruz. Nos estamos viendo que es una respuesta un poco inesperada. Bueno, inesperada porque nosotros pensaríamos que el Señor respondería de otra manera. Pero vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis antes de entrar a la respuesta de nuestro Señor. Los griegos también están simbolizando a todo el pueblo gentil, a todos los gentiles, es decir, a aquellos que no son judíos. Ahí nosotros podemos vernos también identificados. El Señor está dejando claro también aquí en esta respuesta que va a dar en que la salvación va a ser para todos, no solamente para un pueblo específico, no solamente para unos cuantos, sino que la salvación va a ser para todos. Ese deseo que tienen los griegos es el deseo del mundo también, de todos aquellos judíos y no judíos, de encontrarse con Jesús. Y el Señor, al finalizar la respuesta, nos dirá, cuando el Hijo del Hombre, cuando yo sea elevado,
sobre la tierra, atraeré a todos, dice, atraeré a todos hacia mí. No dice a algunos, no dice a algún pueblo en específico, los atraeré a todos hacia mí. Entonces la salvación es para todos. Entonces cerramos este pequeño paréntesis. Ahora vayamos con la respuesta de nuestro Señor. Están los griegos que dicen queremos ver a Jesús y nuestro Señor responde con unos pasos de su pasión, de su muerte, hasta la cruz. ¿Cuál es la respuesta que va a dar el Señor? Una frase que ya estamos muy acostumbradas. Nos habla en primer lugar de el morir para dar fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. Nos habla primero de morir para dar frutos. Después nos dice, el que se ama a sí mismo pierde su vida, pero el que se aborrece a sí mismo gana la vida eterna. Nos está hablando de una entrega, morir para dar frutos, entregarnos y posteriormente nos habla del servicio. Que quiera servir, el que quiera servirme, que me siga. Y ahí donde estoy yo también estará mi servidor. El Señor nos habla de estas cosas, morir a uno mismo, entregarnos y servir. Ese es el encuentro con el Jesús. Ese es el verdadero encuentro. Pareciera que la respuesta de Jesús no tiene mucho sentido a la petición de los griegos, pero lo tiene un sentido completo. Porque miren, veámoslo así. Cuando los griegos quieren ver a Jesús es porque muy posiblemente habían escuchado, visto sus milagros, sus buenas obras y querían conocerle. Jesús pudo haber dicho, bueno, pues voy y me encuentro con ellos, pero ese encuentro iba a ser ocasional. Muy posiblemente ellos iban a quedar, como lo decíamos al inicio, como meros espectadores, pero no iban a tener un encuentro verdadero, un encuentro personal con Jesús, sino simplemente de ver de quién era aquel del que se estaba hablando. Por eso el Señor dice, ¿quieren encontrarse conmigo? Hay que morir, hay que entregarse, hay que servir y el verdadero encuentro conmigo será en la cruz. Ahí es donde veremos realmente a este Cristo, donde nos encontraremos verdaderamente con Él, porque el encuentro con Jesús implica un cambio en nuestra vida. Insisto nuevamente en lo que decía hace un momento, no puede ser algo ocasional, no puede ser solamente de espectadores, sino de que ese encuentro me lleve a mí a un cambio en mi vida. Pensémoslo así, esta respuesta de Jesús explica o da sentido a muchas realidades que nosotros experimentamos hoy en nuestra vida. Pensémoslo, por ejemplo, simplemente en el aspecto social. ¿Cuántas personas hoy quieren vivir solas, quieren vivir independientes, quieren vivir para sí mismos? Piensan primero en sí y después en los demás. Lo podemos ver manifestado en nuestra sociedad. Lo podemos ver también incluso en las cuestiones de la vocación. Por ejemplo, las cuestiones de la vocación sacerdotal. ¿Por qué le cuesta a muchos jóvenes dar el paso, aunque se sienten llamados por Jesús y quieren estar con Jesús? Porque no quieren morir, porque no quieren entregarse, porque no quieren servir. Eso es solamente uno de los motivos. Pueden haber muchos más motivos, pero a veces es uno de los motivos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los matrimonios. Hoy muchos jóvenes ya no optan por el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio implica de alguna manera encontrarse, entregarse, morir a uno mismo, servir a los demás. Pero hoy estamos viviendo en esta sociedad en donde pensamos primero en mí y después en los demás. ¿eh? Y esto explica, porque a veces cuando nosotros nos encontramos con nuestro Señor y el Señor nos dice, el encuentro conmigo implica esto, pues muchas veces eso nos cuesta, a todos nos cuesta morir a uno mismo, nos cuesta entregarnos, nos cuesta servir. Pensémoslo un momento. ¿Quiénes estaban cuando estaba Jesús en la cruz? Su madre y algunos más. ¿Mm? ¿Por qué? Porque veían a Jesús en la cruz y eso les calaba de alguna manera. ¿Mm? Entonces vemos cómo el encuentro con Jesús es personal y no es solamente un encuentro ocasional. El verdadero encuentro con Cristo nos lleva a un cambio en nuestra vida. Lo hemos visto en las vocaciones, lo hemos visto en la sociedad, pero si nosotros nos centramos, por ejemplo, en el aspecto en el cual, en el contexto en el cual nos encontramos actualmente, que es el tiempo de la Cuaresma,
y que tanto, tanto, tanto hemos insistido en esta cuaresma de purificar nuestro corazón, pues también es eso lo que necesitamos. Queremos encontrarnos con Jesús, nos acercamos cada vez más a su luz, pero a veces no queremos morir al pecado, no queremos entregarnos al Señor, no queremos servir a los hermanos. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor el día de hoy. ¿Quieres encontrarte conmigo? Como estos griegos, pues que tu encuentro no sea ocasional, que tu encuentro no sea solamente de ser un mero espectador, sino que el encuentro con Jesús, el encuentro con nuestro Señor verdaderamente cambie tu vida. Morir al pecado, entregarte a Cristo, servir a Cristo y servir también a los demás. De esta manera podemos hacer realidad aquello que vamos a escuchar en el Salmo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Así vamos a escuchar en el Salmo. Crea en mí un corazón puro. Nuestro corazón se purificará en la medida en que nosotros busquemos ese morir a nosotros mismos, nos entreguemos a los demás y que sirvamos a Dios, que sirvamos a Cristo. Entonces, hermanos, en este quinto domingo de la Cuaresma, adentrémonos en los sentimientos del Señor. Busquemos ese encuentro personal con Él, no ocasional, no de ser un encuentro como mero espectador, sino de verdaderamente tener un encuentro personal con Cristo que lleve a cambiar mi vida. Que así sea.